Hace unas semanas vimos el tráiler de la nueva serie de HBO de Harry Potter, el personaje creado a partir de los libros de J.K. Rowling. Y aquí empieza una confusión, porque algunos dicen que es un remake y otros dicen que es un reboot, argumentando que se va a parecer más o que se va a acercar más a las novelas. Así que vamos a aclararlo de una vez. Vamos a ver qué es realmente un remake y qué es realmente un reboot, y ver en qué definición de verdad entra esta nueva serie o si acaso hay otra definición donde puede entrar. Así que quédate y te lo cuento. Bienvenido una vez más a mi canal, mi nombre es Mr. Don y hoy nos toca hablar sobre este tema que a mí me parece súper interesante. ¿Es Harry Potter, la nueva serie que va a sacar HBO, un remake o no es un remake? ¿O es un reboot? A ver, este vídeo lo estoy haciendo porque por una medio discusión no en el mal sentido, sino un debate que a mí me parece súper interesante en los comentarios del otro vídeo que hice de Harry Potter con un suscriptor puntual, que lo voy a poner por aquí, donde me decía que para él esto era un reboot. Y yo siempre he pensado que esto es un remake. Entonces me pareció interesante tratar de aclarar qué es de verdad esta serie. ¿Es un remake, es un reboot o es algo más? Es como decía en el intro. Así que vamos a comenzar por el principio. Vamos a ver qué es un remake según una definición clásica. Así que me puse a buscar en diccionarios, Wikipedia y todo, y di con algo que más o menos se puede leer de esta forma. Un remake es una versión más reciente de una película anterior, donde se mantiene la historia o el título. En otras palabras, es una nueva película basada en una anterior. Eso sería un remake. Entonces, vamos a esa definición primero y vamos a buscar ejemplos para tratar de entender esto. King Kong. King Kong es una película que sale en los años 30 sobre un grupo de personas que van a una isla y ahí encuentran ciertos animales, dinosaurios y no sé qué, y encuentran a un mono gigante, un gorila gigante. Está una chica, parece que hay una conexión entre el mono y la chica, se llevan al mono a Nueva York, el mono se monta en el Empire State, hay un avión, hay aviones que lo están intentando matar, finalmente lo matan y ahí se acaba la historia. Eso es la película de los 30, Peter Jackson en los años 2000 saca de nuevo esa película, actualiza, ahora es a color, esa película era en blanco y negro, los efectos completamente distintos, porque por supuesto son CGI, los actores, la historia se mueve y no es exactamente igual. Y aquí es donde empezamos a tratar de definir qué es un remake. No necesariamente es una copia exacta de la película anterior. No. Yo puedo reinterpretar muchas cosas. Es decir, puedo añadir personajes nuevos, puedo quitar personajes que hayan estado, puedo moldear el cómo se comportan los personajes, siempre y cuando el núcleo central de la película, la trama original, sea la misma. Y las dos películas, la trama es exactamente igual. Esto que yo acabo de contar, este resumen que yo hice en menos de un minuto, se aplica tanto para la película de los 30 como para la película de los 2000 de Peter Jackson. Sin embargo, si yo veo las dos películas back to back, voy a ver muchas diferencias en cómo se llega del punto A al punto B y del punto B al punto C. Porque vamos a encontrar personajes que son distintos, vamos a encontrar decisiones que se toman distintos, vamos a encontrar hasta secuencias de acción totalmente distintas entre una película y otra. Porque lo que importa, repito, es el núcleo de la película, la trama central de la película. Otro caso puede ser Cabo de Miedo. Cabo de Miedo es una película del 62, es un thriller donde, de nuevo, hay creo que es un abogado, no recuerdo ahora cuál es la profesión del protagonista, donde gracias a él hacen que una persona vaya presa, esta persona sale de la cárcel unos años después y empieza a acosar a toda esta familia. Bueno, esta película existió, fue un éxito moderado, y después Martin Scorsese saca un remake en 1991 con Robert De Niro, donde la película sigue lo que te acabo de contar, pero cambia muchas cosas en términos de cómo se comportan los personajes, y creo que hasta el final es totalmente distinto. Aunque creo que los dos se mueren al final, no recuerdo porque la película, la original la vi hace muchos años, de verdad que no me acuerdo, pero cambia mucho el personaje. El personaje de Robert De Niro es más oscuro, es más psicópata. La película es todavía un thriller más psicológico, más perturbador que la película original. Primero por las épocas, por supuesto, en los años 60 no se hacían las películas que se hacen en los 90, pero cambia completamente el personaje y cambia muchas de las acciones.
mucho de nuevo, de cómo vamos del punto A al punto B, del punto B al punto C. Sin embargo, la trama original sigue la misma. Ahora yo te pregunto, ¿Cabo de Miedo está basada en un libro? No lo sé. ¿Tú lo sabes? No lo sé. Si lo sabes o no lo sabes. Pero es totalmente irrelevante si está basada en un libro, la primera, la segunda, no importa. Lo que estamos valorando es cómo es en el cine, qué sucede en el cine. Entonces, por esa razón, Cabo de Miedo es un remake. Igual pasa con Scarface, otra película de los 30 que vuelve a ser Brian De Palma en los 80. La película sigue más o menos la trama principal, pero cambia todo. Cambia cómo se llama el personaje principal, cambia dónde se desarrolla todo, porque ahora es Miami, la otra es Chicago, el personaje ya no es italiano, ahora es cubano. El final cambia completamente. Entonces, ¿se debería llamar remake? Sí, es un remake. No solo porque el nombre diga que es Scarface, sino porque la trama principal existe. Entonces, quédense con esa idea ahí, para ver si ustedes meten o no meten Harry Potter dentro de ese concepto. Pero vamos al otro, a lo que decía este chico, el que me comentaba, en los comentarios, valga la redundancia, que es un reboot. Un reboot, según la definición, es una nueva versión de una franquicia, o de una película, o de una serie, en donde se reinicia por completo el universo y se reimagina completamente todo. Pero no solo el personaje, se reimagina la trama, se reimagina el origen del personaje, se reimagina muchas cosas, incluyendo el contexto general de donde suceden todas las acciones. Batman es un ejemplo claro de lo que es un reboot. Si tú ves la Batman de 1989 de Tim Burton, el personaje que mata a los padres de Bruce Wayne es el Joker, mientras que eso no pasa en las historietas. Por eso es irrelevante las historietas, que es de donde se basa, es el medio de donde agarra la historia. No importa si las historietas, en alguna historieta se planteó eso o no se planteó. Aquí lo que estamos evaluando es lo que sucede en el cine. Entonces, esa es la interpretación que hizo Tim Burton cuando adaptó Batman, cuando salió al cine. Después viene Christopher Nolan y hace un reboot de la película. ¿Por qué? Porque es el mismo personaje, Batman, pero reimagina el mundo completo. El mundo ya no tiene nada que ver con lo que tenía Tim Burton. Y de nuevo, cuando digo el origen cambia completamente, porque ahora el Joker no es el asesino de los padres en las películas de Christopher Nolan. El asesino es otra persona, como es de verdad en las historietas, bueno, o en algunas de las historietas. Se reimagina de dónde sale Batman o cómo se convierte en Batman, pero la trama no es la misma, el personaje no es el mismo, las motivaciones no son las mismas. El final o el principio no es el mismo, no es simplemente caminar del punto A al punto B, sino el punto A y el punto B y el punto C son completamente distintos unos de otros. Eso es un reboot. Eso se aplica también a películas como James Bond. James Bond, cada vez que cambia de actor, hay un reboot de la franquicia, porque cambia el concepto de la película. Es decir, sigue siendo el personaje es el mismo entre comillas, el nombre y algunas de las características que hacen al personaje, pero la intencionalidad de él es distinta, su motivación es distinta, la trama es distinta, la puesta en escena es distinta, todo es completamente distinto, el origen es distinto, porque si uno ve el James Bond de Daniel Craig, te muestra el origen, que es distinto a lo que tal vez escuchamos, porque no lo vimos nunca, porque no hubo una película de eso, pero lo fuimos viendo y escuchando a través de las películas, de las de Sean Connery, o de las de Pierce Brosnan, o de las que sea. Entonces, eso es un reboot. Entonces, partiendo de estos dos conceptos, yo creería que obviamente Harry Potter no es un reboot, porque Harry Potter no está reimaginando el mundo completo. No, está siguiendo la misma historia que se hizo en la película anterior. Es decir, está Harry, vive en una casa, la misma historia que pasó en la película del 2001, es esta. Está un niño que vive en una casa con los tíos, viene un señor, le da una carta, va a un mundo mágico, descubre que él pertenece o que existe este mundo mágico y descubre que él sobrevivió a el malo más malo que lo intentó matar y sus padres se murieron. Y al final hay una historia de suspenso y de casi detectivesca de quién es el villano en esa historia, o en ese primer año que él está en la escuela, donde el profesor de artes oscuros, creo que se llama, ya no recuerdo, termina siendo el malo de la historia. Eso pasa en la película del 2001. Eso va a pasar en la primera temporada. Ese resumen que te acabo de dar, tal cual lo mismo. Entonces, obviamente no es un reboot, porque no está reinterpretando ni reimaginando nada. La pregunta que queda ¿es un remake? Aquí es donde entramos en conflictos de verdad. O sea, yo creo que descartado el reboot, no es reboot. Para mi amigo el suscriptor se lo digo. Pero
no significa que porque no sea un reboot yo tenga la razón. Y aquí es donde voy a entrar en lo que ya es mi opinión. Técnicamente, Harry Potter no es un reboot. Es una readaptación del medio. Esto es lo que estuve buscando porque yo estaba convencido de que era un remake. Ahora, esto de que es una readaptación es una formalidad o un tecnicismo en cuanto al lenguaje que para mí no tiene ningún tipo de sentido y me voy a tratar de explicar. Porque según buscando y averiguando y buscando definiciones, la readaptación lo que hace es olvidarse de la película anterior e ir a la fuente original y volver a ser la fuente original. Eso pasa, por ejemplo, con Drácula, de Bram Stoker, de Francis Ford Coppola de los 90. Se olvida de la Drácula que hace Bela Lugosi y va al medio original, al libro de Bram Stoker y saca su película. Claro, pero yo me acabo de enterar, porque esto me acabo de enterar, que entonces Drácula no es un remake. Y para mí sí es un remake. Eso pasa con Doom también, de Denis Villeneuve, porque él no ve la película de los 80. Él reinterpreta el libro y vuelve a sacar la película. Entonces se le llama a esto una readaptación. Cosa que a mí me parece una tontería, de verdad. Porque tú no tienes, desde mi punto de vista, que mirar de dónde es la historia. Por eso con Cabo de Miedo preguntaba, ¿tú sabes si eso es un libro o no es un libro? Totalmente irrelevante si sabes si es un libro o no. Pero yo no sé si es un libro o no viene esa historia de un libro. Yo estoy viendo lo que pasa en el cine. Si tú no supieses que Dune viene de un libro y tú lo ves desde el punto de vista cinematográfico, la historia ya se hizo una vez y tú la estás rehaciendo, la misma historia. Eso es lo que importa desde mi punto de vista el remake, que no considera, cuando ya dije la definición de remake, la definición de remake no te dice si está adaptada o no está adaptada de un medio previo. Te dice que es simplemente volver a hacer una película que ya está hecha. Eso es un remake. Bajo esa definición, que la da el diccionario, que no la doy yo, cualquier cosa que se haga haciendo la historia de nuevo es un remake, independientemente si está basada en un libro o no está basada en un libro, si se parece más, si se parece menos. Entonces, esta definición, esta tercera definición, que es la oficial, tengo que decirlo, y no, yo no puedo ir en contra de lo que es la oficial, es una readaptación, me parece una forma tonta de decir que es un remake, porque tú estás haciendo lo mismo que ya se hizo de nuevo. En el medio donde te estás moviendo. ¿Cuál es el medio que te estás moviendo? El medio audiovisual. En el cine. Ya está hecho. Yo lo vuelvo a hacer. Entonces entra. Hasta ahora yo entendía que The Shining, la que se hizo en los 90, es un remake. Ah, no, es que no es un remake porque como esta se parece más a los libros de Stephen King, entonces es una readaptación. Bueno, pero es un remake porque la película ya está hecha, más allá de que se parezca o no se parezca. Por eso digo, hay una definición clara de lo que es un remake. Y cuando la intentas aplicar a esto, entonces ahora de repente dicen, no, ahora ya esa definición no vale y vamos a agarrar una definición nueva que es una readaptación. Para mí es un remake. Ahora, que este remake nuevo se va a parecer más al medio original, bueno, me parece perfecto que se parezca más al medio, pero es un remake al final de cuentas, no una readaptación. O si se llama readaptación, esa readaptación tiene que estar dentro de la categoría de remake. Hay remake que son directamente de películas porque no existe un medio donde se basan, y hay remake que son readaptaciones de la obra original porque va a la obra original a hacerla de nuevo. Pero debería entrar dentro de la categoría de remake porque desde el punto de vista audiovisual y cinematográfico estás repitiendo la historia, estás volviéndola a hacer. Entonces por eso, desde mi punto de vista, Harry Potter, la nueva serie, es un remake. Aquí me pueden discutir todo lo que quieran porque indudablemente, repito, no tengo razón en términos prácticos. En términos prácticos existe una definición para una cosa y existe una definición para la otra. Pero cuando lo ves en la realidad, no en términos prácticos, en términos técnicos, en términos prácticos, sí es lo que yo estoy diciendo. Sí, King Kong, otro ejemplo. Yo no sé si eso es de un libro o no tengo ni idea, creo que no lo es. Pero si lo fuera es irrelevante porque Peter Jackson copió lo que hizo la película, solo que cambió ciertas cosas para hacerla y la actualizó. Entonces es irrelevante si existe o no existe un libro, es irrelevante si te basas en el libro o no lo haces si ya la historia existe, listo, ya está. Eso es un caso también que es raro y es súper bizarro. Hice un video sobre esto, que es sobre Drácula, porque Drácula se escribió el libro y en Alemania se hizo primero la película Nosferatu, que es Drácula tal cual, pero como no tenían los derechos, lo que hicieron fue cambiarle los nombres. Entonces ya no sucede en Inglaterra, sino sucede en Alemania, ya no sucede en Rumania, ya sucede en otro lado, pero es la misma historia, exactamente igual, solo que el realizador, el alemán que hizo Nosferatu en los años 20 creo que fue, cambió los nombres nada más. Entonces, claro, cuando sale Drácula, la película de Bela Lugosi, para mí eso es un remake, porque estás haciendo la misma historia que hizo Nosferatu.
No, es que yo me estoy basando en la obra original, pero es irrelevante la obra original, porque ya cinematográficamente hablando, audiovisualmente hablando, ya la película está hecha, con otros nombres, pero ya la película está hecha. Y tú estás haciendo otra vez la película. Pero bueno, ese soy yo, que yo creo que en la práctica debería ser un remake, aunque técnicamente no lo es. Déjenme en sus comentarios si ustedes piensan que tengo razón, que no tengo razón. Al chico este que me estaba comentando, lo que no es, obviamente, es un reboot. Eso sí, estamos claros que no es un reboot. Pero bueno, existe la duda desde el punto de vista técnico. ¿Es una readaptación? Desde el punto de vista práctico, lo siento, pero es un remake. Así que déjenme en sus comentarios qué opinan ustedes, qué creen, si es así, si no es así. Y los escucho y los discutimos por los comentarios. Así que nos vemos en el próximo video. Chau, chau.